Ve por más. Nuestro grupo fue fundado hace 15 años con un modelo de negocio diferente e innovador, que aspiró a convertirse en un aliado de nuestros clientes. Nuestro grupo continúa evolucionando. Hoy somos una organización con propósito, enriquecer la vida de las personas. Y una institución con valores, lealtad, integridad y audacia. Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes a través de 4 unidades de negocio: banco, casa de bolsa, arrendadora y seguros. Estos 15 años nos han mostrado a través de excelentes resultados que superamos las expectativas de nuestros clientes, accionistas y colaboradores. Con un año de anticipación, hemos concluido nuestro plan 2014-2020 con gran éxito y nuestros resultados lo reflejan. Crecimos más que el mercado, llegamos a una cifra histórica en cartera. Crecimos nuestros depósitos 28%, 4 veces más que el mercado. Incrementamos la cartera de vivienda en 21%. 22% la emisión de pólizas, 17% la colocación de cartera en arrendadora B por más, 16% en intermediación bursátil y 300% nuestro resultado neto en seguros B por más. Incorporamos a nuestra app B por más móvil el token digital y el uso de CODI. Incluimos nuevas funcionalidades a nuestra banca en línea B por más. Incrementamos nuestras soluciones de pago. Ampliamos la oferta de B por más fondos. Hemos transitado por el camino correcto y ahora, dando seguimiento al plan 2014-2020, lanzamos el Plan Estratégico 2020-2025. Nuestro nuevo modelo de negocio cuenta con 4 pilares: negocio clientes, negocio producto, crecimiento inorgánico, infraestructura y servicios de soporte. En B por más, hemos renovado el compromiso de ser aliados estratégicos de nuestros clientes. Por eso y más, B por más. ¿Qué imaginas cuando piensas en el futuro? ¿En tu tranquilidad, estabilidad, en la felicidad de tu familia? Invierte y asegura tu vida con Inversión Patrimonial B por más, el único producto que integra lo mejor de 2 mundos. Invierte hoy a partir de 500,000 pesos durante un plazo mínimo de 5 años y asegura el futuro de tus seres queridos. Si llegaras a faltar, tus beneficiarios recibirán una suma asegurada de acuerdo a las condiciones contratadas y adicionalmente al valor del fondo invertido, más los rendimientos obtenidos. Inversión Patrimonial B por más también te ofrece una interesante forma complementaria de ahorro para el retiro, ya que si al término del plazo tienes 60 años cumplidos, disfruta de los beneficios fiscales, porque podrás retirar tu inversión más los rendimientos generados para vivir un gran futuro con los tuyos. Protege hoy tu patrimonio. Acércate a uno de nuestros ejecutivos y conoce los atractivos rendimientos de las opciones de inversión que tenemos disponibles en pesos y dólares. Ve por más. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de B por más, todos nuestros clientes. Sean bienvenidos a este webinar. Hoy vamos a platicar de un tema que ya lo hemos abordado en algún otro webinar. Creo que son temas fundamentales, temas muy interesantes. En este caso, el tema de tipo de cambio y tasas de interés. Creo que estamos viviendo un momento coyuntural en términos de estas dos variables
que sin duda afectan la vida diaria, tanto personal como dentro de las empresas de cada uno de nosotros. En el webinar pasado, donde platicamos sobre todo el tipo de cambio, creo que pudimos dar una visión clara en el sentido de un poco lo que ha venido pasando. Sin embargo, pues esta volatilidad que llegó pues, de unos días para acá, sobre todo a la alza en los últimos 2-3 días, también tiene una implicación específica en la parte de los negocios. En cambio, en la parte de tasas de interés, también hoy es un día decisivo, importante, digámoslo así, porque tenemos junta de Banxico con resolución, con minuta, con comentarios. Habrá que ver las posturas de cada uno de los participantes dentro de esta junta, pero también vemos un escenario diferente a lo que habíamos estado viendo y coincidimos con la mayor parte de los analistas, pero con un toque, en este caso de B por más, en la visión de la parte de tipo de tasas de interés que queremos compartir con ustedes. Estas dos variables, si las conjugamos y las ponemos alineadas del lado correcto, de acuerdo a la estructura que tengamos en nuestro balance o que tengamos en nuestra parte financiera de nuestras empresas o nuestras finanzas personales, pueden darnos grandes oportunidades. Y de eso también queremos platicar con ustedes. Vamos a iniciar con Alejandro Saldaña en términos de platicar brevemente qué es lo que está pasando o lo que vemos en términos de la parte financiera, ¿no? de México, en la parte económica, y estas variables que estamos dando seguimiento y que pueden afectar tanto tipo de cambio como tasas de interés. Después vamos a platicar con Gilberto Romero. Gil es nuestro experto en la parte de mercados y de tipo de cambio. Él ha estado involucrado con el tipo de cambio en la parte de FX, pues prácticamente toda su vida en distintas instituciones, y nos va a platicar sobre lo que ve sobre los mercados, al igual que Pablo Germán en la parte posteriormente ya de oportunidades que veamos en tasas de interés y tipo de cambio basados en estructuras que podemos trabajar de la mano con ustedes en soluciones personalizadas. Y antes de Pablo, estará con nosotros Evaristo, pues platicando también de la parte de tasas. Suenan muchos temas, suenan temas importantes, obviamente lo son, y trataremos de hacer todo esto en un lapso de 45-50 minutos, como siempre, en términos de los webinars que presentamos con ustedes, y también está abierto nuestro chat para recibir las preguntas y trataremos de juntarlas y hacer algún tipo de respuesta al cierre del webinar. En caso de que no pudiéramos cumplir con todas las respuestas, si aparte de la pregunta nos ponen su nombre y los contactaremos vía su ejecutivo o directamente para platicar el tema del cual tengan ustedes duda al respecto de este webinar que vamos a presentar. Y sin más, le doy la entrada a Alejandro Saldaña, nuestro economista en jefe. Adelante, Alex, por favor. Gracias, Adolfo, por la presentación. Gracias a todos también por unirse a este webinar. Y como bien les mencionaba Adolfo, vamos a resumir brevemente el entorno económico para saber dónde estamos parados, qué vamos a esperar. Y bueno, ya más adelante nuestros especialistas de mercados les van a comentar cómo aprovechar estas oportunidades que nos ofrece el panorama económico. Ahora, hay que tomar en cuenta que la pandemia en términos de inflación ha generado que los precios tiendan a la baja o se desaceleren de forma significativa, al menos en las economías desarrolladas, como podrán ver en las líneas. La inflación se encuentra muy por debajo de las metas de los distintos bancos centrales, tanto de la Fed como el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, lo cual ha permitido que estos bancos centrales puedan bajar las tasas de interés, llevarlas a niveles cercanas o por debajo, en algunos casos, del 0%, y además inyectar una importante cantidad de liquidez, ¿no?, en los mercados financieros, tratando de que se recuperen sus respectivas economías, el mercado laboral, y que la inflación poco a poco regrese a niveles cercanos al 2%. Pues bueno, este entorno naturalmente pues le da mucho espacio a que sigamos creyendo que estas medidas que han implementado los bancos centrales van a seguir por muchos años, pues si bien se va a recuperar la demanda y la economía, esto va a ser lentamente y con una fragilidad considerable, lo cual va a hacer que los precios tarden un poquito en repuntar. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, en Estados Unidos, pues es una situación muy similar, y lo que hay que mencionar también es que recientemente la Reserva Federal ha cambiado un poco su discurso, su tono, y lo cual nos ha llevado a pensar que vamos a ver tasas de interés bajas todavía por un periodo más prolongado, posiblemente hasta 2023. ¿Cuál ha sido este ajuste que ha hecho la Fed en las últimas semanas? Pues normalmente la Fed tenía como meta fija el 2% en la inflación. Sin embargo, lo que ha hecho es
pues decir que va a permitir que por algunos momentos y por un tiempo la inflación pudiera superar el 2% para compensar los bajos niveles inflacionarios que hemos visto en los últimos años y evitar así que las expectativas de precios no se anclen abajo de este nivel de 2%. Entonces, la Fed va a ser más tolerante con la inflación. Esto va a hacer que se pueda recuperar un poco más el mercado laboral, le da margen para tener tasas de interés bajas por un tiempo prolongado, permitiendo así que el empleo suba de forma sostenida. Pues también hay que reconocer que en los últimos años habíamos visto niveles de desempleo muy bajos en Estados Unidos, por debajo del 4%, que se considera el nivel natural, y la inflación no respondía al alza como se hubiera esperado en otras condiciones. Entonces, por eso es que la Fed se siente tranquila, permitiendo que a futuro la inflación pudiera superar el 2% sin que ésta se salga de control y permitiendo así que el empleo se recupere plenamente en los Estados Unidos. Y como podrán ver en la gráfica que muestra dónde creen cada uno de los distintos miembros de la Reserva Federal que pueden estar las tasas de interés hacia adelante, básicamente no se ven cambios al menos hasta 2023, y en el largo plazo pues, las tasas podrían tender al 2.5%, pero esto tomará un tiempo considerable. Entonces, bajas tasas de interés en el mundo y en Estados Unidos se esperan hacia adelante. Naturalmente, todas las acciones que han implementado los bancos centrales, los principales bancos centrales, han generado condiciones financieras un poco menos apretadas a lo que fue finales de marzo y principios de abril. También ha contribuido a que se modere la aversión al riesgo de forma global, el hecho de que la economía mundial empieza a recuperarse, el desarrollo de algunas vacunas, ha también ayudado, ¿no? Y en la parte local no hay que hacer menos lo que ha hecho Banco de México, bajar las tasas de interés, implementar nuevas medidas en conjunto con la Secretaría de Hacienda para que haya cierto orden en los mercados de dinero y los mercados cambiarios locales, ¿no? Algunas de estas medidas también incluyen, pues, subastas de dólares, de líneas de créditos en dólares y también flexibilizar algunas de las regulaciones que tienen los bancos, que el día de ayer, de hecho, se publicaron nuevas medidas para tratar de apoyar el crédito y facilitar las regulaciones bancarias y que, pues bueno, tanto las empresas como los hogares puedan tener un acceso no muy costoso a toda la parte del crédito. Obviamente, estas condiciones podrían revertirse en el corto plazo, en especial por la evolución de la pandemia, el riesgo de rebrotes que ya lo hemos visto particularmente en Europa ha generado un poco de preocupación, pero también quedan en el horizonte algunos otros temas que no se han resuelto y que también pueden generar algo de volatilidad. Por un lado, el tema de las elecciones en Estados Unidos y por otro lado, el Brexit y las tensiones sinoamericanas que han ido creciendo de forma alarmante en las últimas semanas. Digo, como podrán ver en la gráfica, después de que, por ejemplo, en México hubiera una salida importante de capitales, se ha empezado a estabilizar e incluso hemos empezado a ver cierta recuperación en la tenencia de bonos gubernamentales en manos de extranjeros, lo cual es una noticia relativamente bienvenida. Ahora, esto también ha ayudado y se ha reflejado en el tipo de cambio, el cual después de haberse presionado por encima de los 25 pesos por dólar, ha empezado a tener un regreso importante, aunque se mantiene en niveles relativamente elevados. ¿Qué podríamos esperar hacia adelante? Obviamente las bajas tasas de interés en Estados Unidos y el resto del mundo, la importante cantidad de dólares y de liquidez que está aventando la Fed a los mercados financieros, puede hacer que veamos cierta estabilidad hacia adelante. Como podrán ver, después de la crisis de 2009, entre 2010 y 2014, que entró este QE, que son estos programas de compras de activos que implementa la Reserva Federal y otros bancos centrales, vimos cierta estabilidad en el tipo de cambio y un ciclo relativamente de debilidad del dólar. Entonces, podríamos ver un entorno ciertamente o hasta cierto punto similar a esto en los próximos años, pero no hay que olvidar que todavía, como les comentaba en una lámina anterior, hay muchos elementos globales que no se han podido resolver y que pueden generar algo de incertidumbre, y también el factor local creemos que puede comenzar a tomar un poco más de relevancia hacia adelante conforme dejemos atrás el tema de la pandemia o este tema vaya resolviéndose, ¿no? En cuanto a factores locales, pues destaca el riesgo de que puedan haber bajas en la calificación crediticia de Pemex y el soberano. Particularmente creemos que esto podría ser probable en el primer trimestre del próximo año. Otros elementos que hay que monitorear,
pues es la recuperación económica, que se espera que sea relativamente modesta en el caso de México, y pues algo que podría jugarnos a nuestro favor es que tenemos todavía un relativamente nivel atractivo de tasas de interés en términos relativos si nos comparamos con otras economías desarrolladas e incluso emergentes. ¿Qué creemos? Que el tipo de cambio tiene un cierre de 22,30 para este fin de año, y el próximo año veríamos cierta estabilidad cercana entre los 22 y los 22,50. Sigamos a la siguiente, por favor. Ahora, en México, a diferencia de lo que les platicaba en la primera lámina, la pandemia no ha sido un choque netamente deflacionario en términos de inflación, ¿no? Hemos visto que se ha acelerado de forma importante. El día de hoy conocimos las cifras para la primera quincena de septiembre, que se ubicó en 4,10%, el índice general, el índice subyacente 3,99%. El índice subyacente es el que más sigue Banco de México porque nos quita o nos limpia un poco la lectura, quitando elementos volátiles. Algo que también hay que monitorear es que las expectativas para cierre de año y para el próximo año han estado subiendo también, lo cual obviamente puede generar dificultades para que la inflación pudiera regresar por debajo del 4% y se consolide dentro del rango de tolerancia de Banco de México. Entonces, el entorno económico inflacionario en México es muy incierto, enfrenta riesgos mixtos y su evolución reciente no ha sido la más favorable. ¿Esto qué puede implicar? Obviamente, si bien Banco de México tendría un importante margen para accionar y para bajar las tasas de interés, si consideramos solamente las tasas externas, que les digo son bajas y se espera que sigan siendo bajas, este tema de la inflación naturalmente restringe y agota mucho el espacio para que Banco de México lleve las tasas de interés a niveles del 3%, por ejemplo, que es lo que vimos por ahí de 2014, 2015, cuando la FED tenía tasas del 0%. Entonces, con estos riesgos para la inflación, la incertidumbre económica, el riesgo también de afectar o de que pueda haber una reversión en las condiciones financieras, pues naturalmente creemos que el espacio para bajas en las tasas de interés está prácticamente agotado. El mercado está descontando el día de hoy un recorte de 25 puntos base, pero que no nos sorprenda que Banco de México el día de hoy pues nos dé señales de que este ciclo de bajas en las tasas de interés que comenzó el año pasado pues esté llegando a su fin. Y bueno, básicamente esta lámina resume lo que les acabo de comentar. Como podrán ver, tasas de interés muy bajas en Estados Unidos, la inflación tiende al alza, el tipo de cambio se mantiene presionado pese a que se ha recuperado en las últimas semanas, pero pues sigue siendo un elemento que puede generar presiones adicionales si vemos que algunos elementos no tienen una evolución favorable, como es el tema de la pandemia, o vemos un poco más de ruido en la parte interna. Entonces sigue siendo muy incierto el tema de inflación y Banco de México cuenta con un margen muy acotado para bajar las tasas de interés. Y no hay que olvidar que el nivel actual es relativamente bajo y se puede considerar que la política monetaria es expansiva. Entonces, el costo de bajar las tasas de interés cuando no estás en cumplimiento de tu mandato, que es la estabilidad en precios, pues puede ser relativamente elevado cuando pues, el beneficio de bajar las tasas en la actividad económica real en México no es tan claro, porque el canal de transmisión de la política monetaria hacia la economía real es relativamente estrecho. Y pues bueno, sin más, yo los dejo con nuestros expertos en mercados y particularmente con Gilberto Romero, que es nuestro director de mercados. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Gracias por conectarse a este webinar. Y pasamos a la que sigue. Les voy a platicar brevemente qué pasa con el tipo de cambio. Esto es una radiografía prácticamente del peso. La verdad me gusta mucho, aunque está limitada de 1971 a la fecha, aunque a la fecha, si vemos del lado derecho, dice 21.0215. En 2 días, hoy tocamos niveles de 22.70, ahorita está operando niveles de 22.48. Ahorita les voy a platicar brevemente qué es lo que ha pasado. Pero bueno, viendo esta radiografía, lo que les quiero decir es que el peso siempre ha vivido bajo presión interna y externa. Somos víctimas de ser una moneda operable 24 horas y de fácil acceso. Pero a pesar de estas adversidades, al final nos hemos recuperado. En las próximas 2 láminas les voy a explicar un poco por qué. Haciendo un poco de historia, dado que la gráfica, como les digo, está limitada desde 1971 hacia adelante, pero como dato histórico, en 1898 el peso valía 0.9275 pesos por dólar. Quiere decir que el peso era más fuerte que el dólar.
Ahora, de 1954 a 1976 tuvimos el tipo de cambio fijo, tal vez muchos lo recordamos, el famoso 12.50. Después, de 1976 a 1982, experimentamos un control de cambios donde existían dos tipos de dólares, uno que era el tipo de cambio libre y el otro era el controlado. El controlado, el precio pues era inferior y era nada más para importadores y exportadores, y había varios requisitos que cumplir para tener acceso a este mercado. Después, como vemos, de 1982 a 91 hubo una cosa que se llamaba una flotación regulada. Era un desliz en el tipo de cambio diario. Variaba dependiendo las circunstancias, era de 20 centavos, 40 centavos, y pues bueno, como vemos aquí, fue por un largo periodo. Después, de 1991 a 1994, tuvimos las famosas bandas de intervención, en donde el Banco de México, si el tipo de cambio llegaba a la banda inferior, compraba dólares, y llegaba a la superior, vendía dólares. Y después, bueno, vino este periodo de 1994, que fue el 21 de diciembre de 1994, donde tuvimos la devaluación del peso en un 15% como un evento único, o así nos lo anunciaron. Desafortunadamente, de ese día y al siguiente hubo una salida de reservas en forma importante. Ahorita vamos a ver una gráfica, y quedaron en reservas alrededor de 2,000 millones de dólares. Después vino la parte del subprime de derivados. ¿Qué es esto? Fueron los problemas que hubo con las hipotecas en Estados Unidos. Hubo también muchos derivados apalancados, todo esto en el periodo de 2008, y obviamente pues tuvo consecuencias el peso. Después vemos las elecciones en Estados Unidos. Aquí, bueno, fueron en el 2016. Nadie pensaba que Trump fuera a ganar. El tipo de cambio se subió más o menos de 18.15 ese día en la tarde, y llegando hasta niveles de 21.52. Después tenemos el próximo evento, que fue las elecciones en México. Tampoco esperábamos el resultado obtenido, y por consiguiente, bueno, el peso también tuvo un impacto. Después vemos la parte del COVID, que pues tampoco fue un evento esperado. Esto obviamente debilitó todas las monedas emergentes. El peso, por consiguiente, tocó el mínimo histórico o el máximo histórico en términos de dólar peso, en niveles de 25, 28, 80. Esto fue en el mes de abril de este año. Y bueno, y la última parte, donde vimos esta parte de relajamiento monetario global, vimos nuevamente monedas regresando, fortaleciéndose, dólar ligera o débil contra las monedas, y llegamos a operar hasta niveles de 20.80 en días pasados. Hoy, como mencionaba al principio, tocó niveles de 22.70, ahorita pues regresando está en niveles de 22.50. Si pasamos a la que sigue, por favor. Esto nada más es un poco por qué es importante el peso. El Banco Internacional de Pagos, que es el banco central de todos los bancos centrales donde México tiene una participación, es miembro de este banco, hace una encuesta trianual de los volúmenes de operación en las monedas, dólar contra las monedas. Entonces, empezó esto, si ven, en 1995, el peso prácticamente no figuraba. Obviamente no había una base de datos fidedigna, por lo tanto, pues aparecemos en cero. Después, para 1998, el peso tenía la posición séptima, esto es a nivel global, con un monto operado diario de 7,000 millones de dólares. Y así subsecuentemente, la última encuesta publicada fue en 2019, donde tenemos una posición 15 y el monto operado diario fue de 105,000 millones de dólares. Pasamos a la que sigue, por favor. Cuando mencioné que México se ha recuperado, a esto me refiero. Si vemos, estas son las reservas internacionales, prácticamente desde 1994-95. Aquí, en la parte baja del lado izquierdo, pues como les mencionaba, las reservas llegaron a estar por debajo de 2,000 millones de dólares. Tuvimos un pico en el año 2015 a 197,000 millones, y como vemos, a partir de 2015 y hasta la fecha, bueno, las reservas hoy valen 193,300 millones de dólares.
con lo cual, bueno, nos estamos acercando a la parte alta. Entonces, a esto me refiero con que México pues tiene una capacidad de recuperación bastante importante. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Cuáles son los factores determinantes para que se mueva el tipo de cambio y qué esperaríamos de aquí al cierre de 2020? Obviamente, las expectativas de cuándo va a salir la vacuna pues estuvieron en semanas pasadas muy vivas, y obviamente esto reafirmaría un arranque de las economías sin contratiempos. Sin embargo, recientemente, como sabemos, pues hubo ahí 2 casos aislados de gente que probó la vacuna y tuvo efectos secundarios, y obviamente pues esto repercute en que puede haber una ola de recontagios y los posibles reconfinamientos. La volatilidad en el dólar por las elecciones en Estados Unidos. Aquí, pues tradicionalmente, cuando vienen esas elecciones y vemos que la política de Trump ha sido proteccionista hacia el dólar, todas las monedas se debilitan. Entonces, hoy, pues estando tan cerca, no va a ser la excepción. Vemos la política monetaria de Banco de México, el Producto Interno Bruto e inflación, como ya mencionó Adolfo y mencionó Alejandro. Hoy tenemos la decisión de política monetaria, está ampliamente esperado que baje 25 puntos base. Aquí pues lo importante es que tenemos tasas de interés reales todavía positivas y tenemos grado de inversión, que es lo más importante. Respecto a las acciones de las calificadoras, como lo mencionó Alejandro, será hasta el próximo trimestre, cuando menos ahorita en los próximos 6 meses, pues vamos a estar tranquilos. Creo que no va a haber ninguna revisión en el corto plazo. Riesgos geopolíticos, como vimos en las gráficas anteriores, cualquier noticia, cualquier evento, dado que México, en particular el dólar peso, tiene cobertura 24 horas, mucha liquidez, etcétera, pues inmediatamente el peso es utilizado como moneda de cobertura y por consiguiente vamos a tener algún efecto. En precios de petróleo, aunque ya no dependemos tanto de los ingresos petroleros, sí puede tener una influencia en la calificación de Pemex y por consiguiente pues nos va a afectar en la calificación del soberano. Vemos aquí, bueno, las expectativas que tenemos para cierre de año en 22.30 para 2020 y de 22.50 para 2021. Por último, comentar sobre las recomendaciones que hay que hacer cuando hay mucha volatilidad. Primero, pues ser pacientes, tenemos que ser muy disciplinados, tenemos que medir adecuadamente los riesgos acorde a las condiciones de mercado, leer y documentarse mucho, no estar viviendo con rumores de que se va a devaluar, se va a ir a 25 sin tener mucho fundamento. Hay que utilizar mucho las herramientas de apoyo que existen hoy para tomar esas decisiones, tanto poner nuestros niveles, dónde voy a comprar, dónde tomo utilidades, etcétera. Como mencionaba, pues no hay que sobrereaccionar a las noticias y los rumores. Tenemos que fundamentar bien estos argumentos para nuestra mejor toma de decisiones y estar preparados ante cualquier evento contingente, que esto pues Pablo les va a platicar sobre los productos derivados, los cuales son utilizados para estas contingencias. Sin más, bueno, les cedo la palabra a Evaristo Patiño. Gracias, Gil. Pues muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Y como podemos ver en las presentaciones de Alejandro y Gilberto, hoy se lleva a cabo una muy importante y complicada Junta de Política Monetaria, quizás yo creo una de las más interesantes que hemos visto en los últimos años, pues desde la Junta pasada la decisión ya no fue unánime y el escenario pues ahora parece mucho más incierto. El mercado da por hecho que la tasa va a bajar de 4.50 a 4.25% y de hecho vemos ya los CETES de 28 días que se encuentran en este nivel, pero ya no tenemos una curva invertida, la curva de rendimientos ya está como debe de ser y los CETES de un año se ubican en 4.35%. Esto muestra que los inversionistas también comparten el sentimiento de que difícilmente Banco de México va a poder bajar más las tasas de interés en las siguientes reuniones. Esto pues por la presión en los precios y que el objetivo primario de nuestro Banco Central es mantener una inflación baja y estable. En la siguiente gráfica
podemos ver que desde hace varios meses ya la tendencia de inflación va a la alza y vale la pena recordar que Banco de México siempre ha demostrado ser prudente en la toma de decisiones y por esto es natural pensar que la tendencia actual de la inflación limitará las bajas adicionales a la tasa de interés. Siguiente, por favor. Si extendemos la gráfica que vimos en la lámina anterior, podemos observar que la tasa objetivo, que es la línea verde, acumula ya un acelerado ritmo de ajustes a la baja y se acerca a niveles mínimos históricos, esto mientras la inflación se sale de rango de tolerancia del Banco Central y hoy pues es un día muy complicado donde seguramente estarán poniendo sobre la mesa qué tan difícil será o qué tan beneficioso será pues estar bajando las tasas de interés comparado contra el resto de los países, que es lo único que le da espacio a Banco de México, como comenta bien Alejandro, pues para que nosotros también las estemos bajando. La siguiente, por favor. Si me permiten complicar un poquito más la misma gráfica, vemos pues incorporado el rendimiento de los M-bonos a 10 años, es la línea gris que vemos en la presentación y pues este bono de 10 años, que es el bono más representativo en México, pues podemos observar que si bien es atractivo el rendimiento de 6% si se compara con otros países, pues el rendimiento va perdiendo atractivo, va perdiendo fuerza conforme la inflación va tendiendo a la alza. Los bajos rendimientos son una constante en la mayoría de los instrumentos de mercado de renta fija a nivel internacional y esto pues naturalmente empuja a los inversionistas a buscar alternativas más interesantes de inversión donde puedan conseguir mejores retornos. Sin más, los dejo con Pablo Germán, nuestro director de tipo de cambio y nuestro director de derivados también, que nos estará platicando de su mercado y pues algunas alternativas precisamente de inversión. Muchas gracias, Evaristo. Bueno, pues mucho gusto y gracias a todos por participar en este webinar. Justamente a mí lo que me tocó es platicarles sobre qué podemos hacer con todo esto que acabamos de platicar. Que nos mencionaron tanto Alex y Gil y ahorita reafirmó también Evo, ¿no? Tenemos un escenario donde se ve muy difícil que continúe este ciclo de baja de tasas, así como también debido al entorno global se espera que el tipo de cambio mantenga una cierta estabilidad, ¿no? Una estabilidad ya aquí arriba donde estamos, ¿no? No vemos mucho más camino hacia abajo, que podría haber algo más de apreciación, dada la liquidez inyectada por los diferentes organismos centrales del mundo, ¿no? Entonces, este exceso de liquidez, como explicaba Alex, ayuda a mantener esta estabilidad en los mercados globales en general, y esto es lo que ha ayudado a que el peso haya recuperado todo este trayecto desde 25 pesos que mencionaba Gil, que vimos como el pico más alto de la depreciación durante la pandemia, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, pensando en esto, que tendremos un mercado más bien estable en tipo de cambio y con tasas que ya no tienen mayor espacio para bajar y que incluso podría haber alguna subida de tasas en el mediano plazo, pues bueno, lo que queremos comentar con ustedes son las diferentes coberturas a través de las cuales podemos aprovechar este momento que está viviendo la economía local y la economía global para cubrir los riesgos que realmente tenemos en nuestras empresas, ¿no? Entonces, en B por Más, hemos desarrollado a través de un equipo bastante grande con diferentes experiencias, un sistema en el que podemos brindarles un tipo de cambio muy competitivo y un servicio que da toda la fuerza de ventas, la verdad es que bastante diferenciado, un servicio bastante personalizado a cada uno de ustedes, y así es como hemos logrado poder tener una participación en el mercado bastante importante y tener la fidelidad de nuestros clientes como ustedes, con los que podemos ir avanzando en conjunto todos los días, ¿no? Entonces tenemos una asesoría personalizada, la posibilidad de pactar estas posturas overnight, porque ustedes podrían decir, bueno,
ok, ahorita el tipo de cambio no me gusta, pero si en la noche, ¿no? Ya después del horario de operación que termina a las 3 de la tarde, yo quisiera dejar una postura por ahí, porque si llega a un cierto precio quisiera operarlo, lo podemos hacer, y eso ya lo hacen muchos de ustedes con nosotros. La siguiente, por favor. Justamente el tema es que, por ejemplo, con estas gráficas que analizaba Gil, vemos cómo la volatilidad en el tipo de cambio, en el peso en particular, pues es parte de todos los días y es algo con lo que tenemos que vivir siempre, ¿no? A pesar de los diferentes ciclos, como indicaba Gil, hay diferentes momentos en la historia, digamos, en lo que ha habido diferentes eventos que provocan esta volatilidad, la tendencia del peso siempre va a ser hacia arriba, ¿no? Siempre tiene una tendencia de depreciación. Por eso es que cuando somos una empresa que nos consideramos conservadores respecto al tipo de cambio, que no nos gusta estar especulando con el tipo de cambio y demás, entonces, si somos conservadores, es cuando debemos de utilizar los derivados. Los derivados no son para especular, justamente lo contrario, los derivados los debemos utilizar para cubrir riesgos, no para abrirlos, ¿ok? Entonces, nosotros justamente lo que hacemos es poder acercarnos a nuestros clientes, escucharlos, entender exactamente sus necesidades y entonces en función de estas necesidades proponerles la estrategia correcta en derivados para cubrir estos riesgos. Entonces, si estamos simplemente comprando los dólares o vendiendo, depende de la necesidad que tengamos, pues estamos sujetos a una volatilidad importante, ¿no? En esta parte que dice utilizando divisas, y en cambio si metemos los derivados lo que hacemos es acotar esta volatilidad y nosotros ya sabemos dónde van a estar los tipos de cambio que vamos a tener que liquidar para los diferentes compromisos que pudiéramos tener, ¿no? Y entonces así poder hacer una mejor planeación financiera. Entonces, en B por más buscamos dar esta certidumbre en el tipo de cambio, ¿no? Hacia el futuro, y aquí queremos platicar principalmente de importadores, que es el grueso de los clientes que tenemos, aunque vamos a ir también al escenario de los exportadores. Entonces, si yo soy importador, ¿qué es lo que cubren en general un importador, ¿no? Bueno, pues tenemos ingresos en pesos, pero nuestros gastos son en dólares, ¿correcto? Entonces, todo lo que logramos vender y mover aquí en México, tenemos estos ingresos en pesos, pero tenemos que comprar nuestra materia prima, tenemos algún financiamiento, alguna maquinaria, en fin, tenemos diferentes compromisos en dólares. Y entonces, si el tipo de cambio se presiona de una forma importante, tendríamos que pagar más pesos por los mismos insumos, por la misma maquinaria y por los diferentes compromisos que tenemos. Entonces, para esto hay diferentes estrategias. Las estrategias más estándar o plain vanilla que se llama en el mercado es comprar un forward o comprar un call, irse largo call, ¿no? Y el call son las opciones que te dan el derecho y vamos a platicar de estos dos instrumentos. Bueno, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Si tenemos que realizar un pago a un proveedor por $1 millón en 3 meses, ¿no? Uno de los principales riesgos es que el tipo de cambio suba, ¿no? La depreciación, que está ligada completamente al peso y es la tendencia natural de la moneda, ¿no? Entonces, lo que hacemos es comprar un forward por ese $1 millón, pactando así el precio desde hoy. Hoy ya sabemos exactamente el tipo de cambio al que liquidaremos los dólares que vamos a entregar a nuestro proveedor. Entonces, ya desde hoy conozco ese tipo de cambio que tendré que liquidar en 3 meses a B por más. Yo ya sé cuántos pesos tengo que pagar para este compromiso, se los entrego a B por más y B por más me entrega los dólares para que yo liquide a mi proveedor, ¿ok? Entonces, en esta operación tendríamos una compra de un forward, que es esta parte de abajo, compra de un forward de $1 millón a 90 días, y en este momento que estábamos cotizando este tipo de cambio, el tipo de cambio estaba en 21 pesos, que como vimos ahorita ya estamos en 22.50. Todo esto lo preparamos la semana pasada y por eso es que tiene algún rezago la información. Pero teniendo un tipo de cambio de 21 pesos, el tipo de cambio estaba en 21.23. Entonces, justamente con esta depresión que vimos en estos días, si yo hubiera tenido esta cobertura la semana pasada, pues yo ya sabría que mi compromiso lo voy a pagar a 21.23. No importa si hoy está en 22.50 y no importa si mañana está en 23 pesos el tipo de cambio. Yo ya tengo garantizado el tipo de cambio al cual liquidaré esta operación, ¿no? Entonces,
es una gran ventaja porque entonces si yo empiezo a hacer estas coberturas, porque este ejemplo, por ejemplo, lo pusimos para un compromiso muy específico dentro de 3 meses. Pero también yo puedo tener una planeación financiera donde sé que todos los meses gasto en insumos de diferente tipo, a lo mejor gasto $100,000 mensuales durante el año. Entonces, lo que puedo hacer es desde hoy decidir cubrir, si no los $100,000, por lo menos $50,000, comprar $50,000 cada día 15 del mes para los próximos 6 meses, ¿ok? Y entonces yo, en mi planeación financiera, en todo mi flujo de efectivo, yo ya puedo tener exactamente los pesos que necesito para liquidar estos insumos. No tengo que poner una estimación del tipo de cambio, y si el tipo de cambio se mueve arriba de lo que yo estuve estimando en mi planeación financiera, pues estoy fuera, ¿no? Y entonces ya no voy a cumplir con los objetivos de utilidades de la empresa y demás. Entonces, al hacer esta planeación utilizando los derivados en lugar de un tipo de cambio estimado, sino que yo ya puedo poner el tipo de cambio al cual pacté estas coberturas, yo ya tengo todo mi flujo de efectivo en pesos y entonces me dedico a lo que es mi negocio, ¿no? Ya tengo que eficientar mis procesos productivos, mejorar mi red de distribución. Lo que realmente es mi negocio, me dedico solamente a eso. Yo ya tengo mi tipo de cambio, con lo cual tengo mi flujo de efectivo en pesos. Oye, se subió, no importa, yo ya sé los pesos que me voy a gastar. Oye, el tipo de cambio se bajó. La verdad es que tampoco me importa. Yo ya hice una planeación financiera con unos pesos que voy a gastar y unos pesos que voy a recibir por mi mercancía en México. Entonces, la verdad es que no importa dónde esté ya el tipo de cambio, yo ya tengo todo mi flujo de efectivo en pesos, con lo cual, si cumplo mis objetivos de ventas y demás, yo ya tengo amarrada la utilidad de mi empresa sobre las expectativas que tienen mis socios y los empleados y todos los presupuestos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que tenemos que utilizar los derivados y no para especular. Cuando yo utilizo un derivado con esa disciplina y bajo esa óptica, no hay mejor. Por eso es que si soy conservador, lo que debo de hacer es hacer estas coberturas, porque entonces yo ya tengo toda mi planeación financiera en pesos y quito de mi balance o de mi planeación la variable del tipo de cambio que puede afectar en diferentes partes de mi empresa, ¿no? Entonces, las ventajas es que tenemos certeza sobre los flujos a entregar en el futuro, ¿no? Es flexible porque si necesitamos deshacer esta posición, si un proveedor no nos cumplió, un cliente no nos pagó, no tenemos la liquidez para pagar, podemos deshacer la posición y solamente liquidar el diferencial que haya entre el tipo de cambio que pacté y el tipo de cambio que existe en el momento que estoy deshaciendo la posición. Entonces, eso es importante saberlo porque también muchos tesoreros me han preguntado, ¿y qué tal que no tengo los pesos para pagarte ese día? Ah, bueno, pues los dólares que me habías comprado me los vendes a donde esté el tipo de cambio y lo único que hacemos es liquidar la diferencia del tipo de cambio que habías comprado en el derivado contra el tipo de cambio al que me venden los dólares en ese momento y tan cuates como siempre, no pasa nada, ¿no? Deshacer las posiciones es bastante sano en caso de que ya no necesitemos esta cobertura, ¿no? Y para poder hacer estas coberturas, pues necesitamos una garantía del 10% sobre el monto total que vamos a cubrir. Por ejemplo, el ejemplo de cubrir $100,000 mensuales por 6 meses, pues bueno, tendríamos que dejar $60,000 en garantía. Y en caso de que quisiéramos tramitar una línea operativa para derivados, bueno, pues se tramita esa línea justamente por este monto de $60,000. Eso es lo que tenemos que calificar en los estados financieros de la empresa y en función de eso se asigna una línea operativa en el comité de crédito y podemos trabajar sin garantías, ¿no? Lo más común es que se opere a través de garantías líquidas, pero perfectamente podemos calificarles una línea y si se cumplen los requisitos, bueno, pues adelante y podemos trabajar de esa manera. La siguiente lámina, por favor. La otra alternativa de cobertura para un importador que necesita comprar dólares es a través de opciones. Las opciones es muy similar al forward, ¿no? Lo que tienen las opciones es que hay un pago de prima, ¿no? Que es esto que pongo aquí en rojo en la
parte izquierda inferior, tenemos el pago de una prima y que no existe en los forwards. En los forwards no hay ninguna comisión, no hay ninguna prima, simplemente pactamos el precio, damos la garantía y al final del forward, cuando liquido el forward, me devuelven la garantía incluso con algo de intereses y se acabó el tema, ¿no? La garantía no es un gasto, es una garantía que me regresa. Y en cambio, en las opciones no necesitamos garantías, ni tampoco necesitamos líneas de crédito, porque pagamos una prima. Entonces, el pago de esta prima, que sí es un gasto, nos da el derecho de comprar estos dólares al precio pactado, ¿ok? Entonces, a diferencia del forward en la que los dos estamos obligados a liquidar ese precio en ese futuro al precio que pactamos, el banco tiene la obligación de entregar esos dólares, no importa si el tipo de cambio ya está ahorita en 22.50, yo pacté 21.30 y me entregan mis dólares a ese precio. El banco está obligado a hacer eso. Pero si se baja el tipo de cambio a 20, por decir algo, pues también el cliente está obligado a liquidar a 21.30, ¿ok? Y en cambio en las opciones tenemos el derecho de comprar los dólares al tipo de cambio que negocié. Entonces, para este ejemplo, que el tipo de cambio también, el spot, tipo de cambio spot es donde estaba el mercado en ese momento, lo teníamos en 21 pesos, igual que el ejemplo anterior. Pero aquí contratamos un tipo de cambio en 20.80 en lugar de hasta 21.30. Incluso nos fuimos a un tipo de cambio menor que el del mercado. Obviamente la prima se vuelve un poco más cara y entonces por el derecho de comprar a 20.80, yo pago esta prima el día que contrato la opción. Si el tipo de cambio, el día que vence mi opción, que en este ejemplo son 3 meses, el día que vence mi opción, el tipo de cambio está en 22.50, yo compro mis dólares en 20.80. Pero si el tipo de cambio tuviera un regreso importantísimo, que no lo vemos, y que regresara hasta 19 pesos, por poner un caso muy extremo, y yo contraté mi cobertura en 20.80, yo puedo decidir no ejercer el derecho que pagué, ¿sí? Porque pagué por ese derecho. Entonces, no ejerzo mi derecho y entonces compro mis dólares en 19 pesos. Ese es el beneficio que te da la opción. Nada más que el tema con las opciones es que pues son caras, ¿no? Como lo podemos ver en este ejemplo. Yo para este $1,000,000 tendría que pagar como gasto en una prima pues prácticamente $1,000,000, ¿no? Entonces son bastante caras, aunque hay clientes que por las diferentes políticas internas que tienen en la compañía únicamente hacen coberturas a través de opciones. Es muy válido, también es un muy buen instrumento. Lo único es que hay que estar dispuestos a pagar esta prima, ¿ok? Y luego nos vamos en la siguiente lámina y vemos un ejemplo para exportadores, ¿no? Los exportadores, ¿qué es lo que tienen que cubrir? Los exportadores lo que tienen son ingresos en dólares, pero tienen todos sus gastos en pesos. Tienen sus insumos en pesos, tienen su nómina en pesos, la renta, en fin, todos los diferentes gastos para su producción o para el funcionamiento de su empresa, todos sus gastos están en pesos. Como tengo mis ingresos en dólares, pues ¿qué es lo que me puede pasar? Lo que me puede pasar es que tengo una apreciación importante y entonces los pesos que reciba a la hora que venda los dólares que recibí de mis clientes no me alcancen para pagar los compromisos que yo tengo en pesos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Igual que un importador lo que hizo fue comprar dólares, yo lo que puedo asegurar es el precio al que voy a vender mis dólares. Entonces, los instrumentos que tenemos son venta de dólares en una venta de forwards y lo que tengo es en la parte de las opciones un put. El put, a diferencia del call, lo que me da es un derecho de vender mis dólares. El call me da derecho de comprar dólares, el put derecho de vender mis dólares. Y entonces pasamos a los ejemplos para poderles ejemplificar un poco mejor estos dos instrumentos. Entonces, tenemos una venta de dólares, ¿ok? Entonces, tenemos una factura que emitimos, ¿no? Por $1,000,000 y que nos la van a pagar hasta dentro de 3 meses. Entonces, tengo el riesgo de que haya una apreciación importante del peso y entonces yo no tenga suficientes pesos para liquidar mis compromisos.
Entonces, lo que podemos hacer para mitigar este riesgo es vender un forward por $1 millón, ¿no? Pactando el precio desde hoy, y entonces conozco desde hoy los pesos que recibiré por esta venta que acabo de negociar, por esta factura que acabo de emitir. Y entonces, vendo un forward por $1 millón a 90 días. El tipo de cambio en el momento en el que hice esta presentación estaba en 21 pesos, que es el tipo de cambio spot, y el tipo de cambio al que podía yo haber vendido mis dólares era a 21.24. ¿Ok? Entonces, si se fijan, siempre el tipo de cambio forward respecto del tipo de cambio de mercado, que es el spot, siempre es mayor. Esto no quiere decir que B por más crea que el tipo de cambio en 3 meses va a estar en 21.24. No es una estimación, esto es importante decirlo. Este tipo de cambio es el precio en el futuro de cómo está el tipo de cambio hoy en el mercado. Entonces, al final del día, simplemente estamos haciendo un valor futuro de lo que vale hoy el dólar. ¿Okay? Es un tema de tasas, no es un tema de dónde cree B por más que va a estar ese tipo de cambio. Si yo compro o vendo un forward al 31 de diciembre, por ejemplo, y el tipo de cambio el 31 de diciembre está, voy a inventarlo ahorita, en 22.50, no quiere decir que B por más crea que el tipo de cambio va a terminar el año en 22.50. Es que en función del precio de hoy, el precio del futuro está en 22.50. ¿Ok? Entonces, es muy importante distinguir que el tipo de que los forwards es un precio en el futuro y no una estimación, ¿correcto? Porque esto luego puede ocasionar algunas confusiones. Y entonces tenemos las mismas ventajas que con el compra del forward. Bueno, pues tengo la certeza de los flujos que voy a recibir en pesos y tengo la misma flexibilidad para poder deshacer mis posiciones en caso de que necesite cerrar esa posición porque no recibiré los dólares o por diferentes circunstancias que se pudieran ir presentando. Y en la siguiente lámina vemos cómo en el put pues es efectivamente lo mismo que en el call, simplemente en tenemos el derecho de vender los dólares y el put, si yo quisiera vender mis dólares con un mercado en 21 pesos y yo quisiera fijar un tipo de cambio en 21.60, pues me costaría igual cerca de $1 millón este derecho de vender los dólares, ¿no? Y pasamos a la siguiente lámina, por favor, y ahora vamos a la parte de tasas. Entonces, las tasas, como estuvimos comentando ahorita, no hay un escenario ya en el que las tasas sigan bajando. Entonces, si yo tengo un crédito a tasa variable, lo recomendable hoy es cambiar esa tasa variable por una tasa fija, ¿ok? Entonces, justamente, ¿quiénes hacen una cobertura de tasas? Los que si tenemos que pagar intereses por un crédito o un pasivo de lo que sea, ¿no? Aportaciones de capital de socios, lo que sea, el pasivo que yo tenga en mi empresa y tengo una tasa variable negociada en ese pasivo, entonces lo que necesito es convertir esta tasa variable en una tasa fija. Y de esta manera, entonces yo ya conozco los intereses que tengo que pagar todos los meses por este pasivo y ya no se van a mover. Si las tasas empiezan a recuperar y empiezan a subir, como vimos en la crisis, llegamos hasta una tasa del 3%, pero después, cuando empezaron los incentivos y todo esto, esta tasa llegó a cerca del 7%, ¿no? Entonces, ahorita que tenemos unas tasas considerablemente bajas y en un escenario en el que no se ven mayores bajas, sino por el contrario, hacia el mediano plazo podrían empezar a subir, es el momento de cambiar o swapear, que es como normalmente se le dice, es el momento de swapear esa tasa variable por una tasa fija en pesos, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago esta cobertura? Pues a través de un swap de tasa de interés, ¿no? Que es un intercambio de una tasa variable por una tasa fija o a través de un cross currency en caso de que mi pasivo estuviera en dólares. Ese pasivo en dólares, yo puedo cambiar mis flujos en dólares a una tasa variable por flujos en pesos a una tasa fija en pesos. Entonces vamos a ver unos ejemplos de esto.
Entonces, tenemos un swap de TIE donde el cliente paga tasa fija, ¿no? El producto se llama IRS. Entonces, tenemos contratado un crédito a tasa variable y los principales riesgos es que la tasa TIE, suba y termine yo pagando más intereses de lo que esperaba yo cuando contraté mi crédito. Y entonces pacto un swap de TIE y entonces por los cupones vigentes no tengo que haber pactado este swap en el momento que contraté el crédito. Puedo tener ahorita un crédito vivo y simplemente hago el swap por los cupones vigentes que le quedan a mi crédito, ¿ok? Y entonces la operación es un swap de TIE de interés donde pago tasa fija. Este ejemplo es por un crédito de 100 millones de pesos a 3 años y la TIE en el momento en el que hice este ejemplo estaba en 4.95. Perdón, en 4.74. Y fíjense cómo de una TIE en 4.74 que estaba el 17 de septiembre, estoy cambiando esa tasa TIE por una tasa fija conocida desde hoy en 4.95. Entonces, si las tasas de interés, como estuvimos viendo en los diferentes análisis previos, empiezan a repuntar y empiezan a subir en el tiempo, yo ya sé que la TIE que voy a pagar va a ser de 4.95. Yo ya no voy a pagar más intereses que 4.95, ¿ok? Si en el crédito yo tengo contratado una TIE más 200 puntos, por ejemplo, en la cual pagaría yo la TIE más 2%, en el momento que yo hago este swap de TIE, donde ya quito del escenario los movimientos en la TIE, entonces yo ya sé que voy a pagar 4.95 más 2% que tenía yo contratado en el crédito. Esa es realmente la tasa final que voy a pagar. Entonces, en el swap aquí lo que estamos haciendo es simplemente cambiar esta TIE variable que se va moviendo en el tiempo por una tasa fija que yo ya conozco desde ahorita para los próximos 3 años de mi financiamiento. Y entonces quito yo ya toda esta volatilidad que hay en las TIEs porque yo ya conozco la tasa fija que voy a estar pagando y ya me olvido. Y regresamos a lo mismo. En mi planeación financiera, mis flujos de efectivo, yo ya puedo poner perfectamente, exactamente los intereses que voy a tener que pagar por mi financiamiento y me olvido de si la tasa se subió o no. Para poder operar este instrumento, igual necesitamos tramitar una línea operativa o dejar garantías líquidas, que en la siguiente lámina lo podemos ver. Entonces, si se fijan aquí, tenemos en la parte azul ya los intereses fijos que yo voy a estar pagando por este crédito de 1 millón de pesos con una tasa fija en 4.95. Entonces, yo ya tengo mi tasa fija de 4.95 en todos los cupones en adelante. ¿Okay? Y en cambio, la tasa que yo tenía contratada de la TIE, pues bueno, vemos ahí que se puede ir moviendo. Y entonces yo tenía 4.74, pero luego puede ir subiendo a 4.5, 5.99. Este es un escenario factible para dentro de 2 años. Entonces, tenemos esta tabla en verde donde la tasa se va moviendo y va fluctuando en el tiempo y entonces yo no tengo certeza de los intereses que voy a pagar, ¿ok? Entonces tenemos esta tasa variable y la comparamos, ¿no? La tasa fija comparada contra la tasa variable que tengo y entonces en el swap lo que yo voy a entregar a B por más es solamente la diferencia que hay entre una tasa y la otra, ¿ok? Entonces, la diferencia que hay entre una tasa y la otra es la que yo entrego a B por más en caso de que yo tenga contratado una tasa fija más alta de cómo salió la TIE, yo pago, pero en cuanto la TIE se empiece a subir, yo ya tengo contratada mi tasa fija y entonces B por más me empieza a pagar todo ese excedente que se subió la TIE respecto de la tasa fija que yo tengo contratada y entonces con este excedente que me entrega mi B por más, yo lo entrego al banco donde tengo mi crédito, ya sea B por más o cualquier otro banco, no importa que el crédito no esté en B por más. Entonces yo ya tengo este diferencial que hay entre la tasa variable y la tasa fija que contraté y entonces ya pago mi crédito con la TIE, pero B por más me entregó esa diferencia que hay entre la tasa fija que contraté. Y entonces con eso yo ya tengo certeza sobre los intereses que voy a pagar. Las garantías que tengo que entregar para contratar un swap dependen de esta tablita que está del lado derecho, esta tabla más chica,
y por ejemplo, hasta 3 años, yo tendría que entregar garantías por 8.5%, hasta 5 años tendría que entregar el 10% de garantías, y créditos ya de más de 10 años, entre 10 y 20 años, tendría que entregar garantías por el 13% del monto que contraté. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente lámina, por favor. Todo esto, como ven, fueron cómo puedo convertir una tasa variable que tengo hoy en una tasa fija, dado el escenario que ya no van a bajar las tasas de interés y que en cambio en el mediano plazo hay un riesgo de que vuelvan a incrementar. Si yo contraté un crédito en dólares, que tenemos muchos clientes que tienen este escenario y que hemos podido lograr resolver el tema, yo tengo contratado un crédito en dólares a una tasa variable, que en el caso de dólares sería la LIBOR. Yo también puedo swapear este crédito en dólares a unos flujos en pesos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo unos flujos en dólares donde tengo la tasa variable en dólares y los dólares que tengo que entregar a la institución que me dio este financiamiento, yo puedo, a través del Cross Currency Swap, cambiar todos estos flujos en dólares por flujos en pesos a una tasa fija en pesos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un crédito contratado de $10 millones a 5 años y lo tengo contratado a LIBOR, ¿ok? Tasa variable. Si yo entro en un cross currency y cambio este financiamiento en dólares a flujos en pesos, yo podría estar pagando pesos a una tasa del 4.65%. Entonces, claramente es súper ganador hacer esto. ¿Por qué? Porque en este swap, en el cross currency, los dólares que yo tengo comprometidos a entregar en el extranjero, los estoy cambiando ya a pesos, ¿no? Entonces, en este cross currency, yo ya voy a pagar cupones, en los cupones, el capital que tengo que pagar en dólares, lo voy a pagar en pesos, y la tasa de interés que tengo que pagar en dólares, la voy a pagar en pesos. Entonces, toda mi tabla de amortización del crédito en dólares que tengo contratado, lo cambio por una tabla de amortización en pesos, ¿ok? Y entonces voy a liquidar en adelante, por ejemplo, tengo contratado con una institución financiera en el extranjero, este crédito en dólares. Entonces yo tengo que entregar a esta institución financiera en dólares pagos de capital e intereses cada mes. Entro en este swap con B por más y entonces swapeamos esa tabla de amortización a pesos. Entonces, el momento que llega un vencimiento de un cupón, yo le entrego a B por más los pesos acordados en el cross currency al 4.65. B por más me entrega estos pesos, que diga, yo le entrego los pesos a B por más, perdón, y B por más me entrega exactamente los dólares con los intereses que yo tengo que entregar a la institución del extranjero. Entonces, yo ya, el único dinero que va a salir de mi empresa es los pesos que le tengo que entregar a B por más, porque los dólares que ya me entrega B por más van para la institución del extranjero, y entonces yo ya, regresamos a lo mismo, en mi flujo de efectivo y en mi planeación financiera, yo ya sé los pesos que voy a tener que entregar a tasa fija, son unos flujos conocidos en pesos que voy a entregar por el financiamiento que había yo contratado en dólares. Entonces, como pueden ver, es también bastante beneficioso este tipo de productos, dado que todo este riesgo que yo tengo por haber contratado un riesgo en dólares, le cancelo el riesgo de los dólares y le cancelo el riesgo de la tasa variable. Y entonces yo ya conozco en mi flujo de efectivo los pesos que tengo que pagar por este financiamiento. Entonces, pues sin más, queremos ponernos a sus órdenes. A través del chat aquí pueden poner sus datos para que los busquemos y podamos incluso agendar una conferencia virtual y poder entrar un poco más a fondo en cualquier duda que pueda tener cualquiera de ustedes. Entonces, por favor, con toda la confianza, ahí están los datos de Raquel Mellojas, que es la responsable de todo el área de ventas.
y de Fernando y Roberto, que son los directores que le ayudan. También están mis datos por alguna duda muy técnica que pudieran tener, pero que claramente igual los pueden ayudar toda la fuerza de ventas, ¿no? Entonces, la idea es que aquí, en este chat ahorita, pudieran poner las inquietudes que tengan. Si quieren que podamos hacer una llamada de estas virtual, personalizada para cada uno de ustedes, y con muchísimo gusto podemos despejar todas las dudas que tengan para que les quede clarísimo cómo funcionan estos productos, incluso saber de ustedes cuáles son las necesidades particulares que tienen, tanto en tasas de interés como en tipos de cambio, y entonces en función de las necesidades concretas que tienen cada uno de ustedes, podamos encontrar exactamente cuáles son los productos con los que podemos apoyarles a ir cancelando o mitigando estos riesgos que pudieran tener ustedes hacia adelante en unos años que se antojan bastante complicados. Pues tener de por sí años complicados en el tema económico, pues por lo menos tratar de quitarle la mayor cantidad de riesgos posibles y poder darle un poco más de certidumbre a nuestras operaciones futuras, ¿no? Entonces, estamos a sus órdenes para cualquier necesidad que tengan y lo recalco, para cualquier conferencia virtual que necesiten, pueden estar ustedes, un equipo más amplio de su empresa, como ustedes gusten, y les resolvemos todas las dudas que puedan tener para que puedan tener confianza en los productos y buscar las soluciones que realmente necesitan. Entonces, nos ponemos a sus órdenes y muchísimas gracias por su tiempo y por haber participado en este webinar.